Una mujer es locutora de radio de un programa dedicado a los fenómenos paranormales, a los ovnis y demás, y descubre que su expareja ha aparecido muerto, desnudo y empalado en medio de un pueblo medio abandonado. Ella irá hasta allí a investigar y descubrirá que está investigando el contacto con el más allá, con los muertos. Y todo esto resulta que es una película española. Y además, esta película tiene una historia detrás, ya que resulta que es una versión española de una serie mítica de los 90, Expediente X, o también conocida como The X-Files. Antes de empezar, deja que te recuerde que, primero de todo, bienvenido aquí al canal del Dr. McGuffin. Segundo, recuerda suscribirte si es que te gustan mis vídeos. También puedes dejar un comentario, un like y hasta compartirlo si lo crees necesario. Todo es completamente gratis. 99.9 es la película de la que os vengo a hablar hoy, una película española y que es muy poco conocida, está muy olvidada, aunque me lleva siguiendo toda la vida, porque yo cuando era joven se estrenó la película, pasó sin pena ni gloria, ya os lo digo, fue una de esas películas que bien se estrenan, no se habla mucho de ellas, dura un par de semanas en cartelera y desaparece. Pero eso que van pasando los años y te das cuenta que la película esa tiene un poco de áurea. Su director, Villaronga, es un director de Palma de Mallorca, que tiene una filmografía bastante extraña, tiene productos de mucha calidad, que han ganado muchos premios como Panegra, y luego tiene películas un poco singulares, como King en la mente de un asesino, que es una película un poco extraña, por decirlo de alguna manera. Yo, como soy fan de X-Files de toda la vida, había oído alguna vez, o leído alguna vez, que esta película de 99.9 tenía algo de eso, de Expediente X, aunque yo veía la portada y pensaba que era una película de terror barata española, sin más. Porque hay que decirlo, el gran problema de esta película es su póster, que no tiene nada que ver con lo que encontramos dentro. Ya es que el título no tiene nada que ver con lo que encontramos dentro. Pero bien, han pasado los años, podríamos decir que han pasado las décadas, y el otro día que no podía dormir dije, mira, tengo la película esta, voy a verla de una vez, así me quito la espinita y a ver qué tal está. Veo la película y me ha dejado flipando. No sé si conocéis el cine de terror español, pero bien, el cine de terror español podríamos decir que hay el cine más primigenio, los primeros títulos que aparecieron, todo bastante gótico, muy de la época y demás. Eso se fue manteniendo más o menos, pero llegó una época que empezó el fantaterror, ya sabéis, la época de Paul Naschy, la época de que se combinaban los monstruos clásicos como Frankenstein y el hombre lobo, con los zombies, con la brujería, también un poco un tono de terror, pero que también había algo sensual y demás. Luego hubo una ley, la ley Miró, que se cargó todo este tipo de cine que era muy comercial, más allá de las fronteras de España, que se vendía bien internacionalmente. Siempre ha habido alguna propuesta independiente que ha sido un poco el rara avis, pero luego ya saltamos a un tipo de cine ya a finales de los 90, que era el cine de Jaume Balagueró, Paco Plaza, ya sabéis, Darnes, El segundo nombre, Los sin nombre, luego apareció que si Los otros, que si El orfanato, hubo una explosión de cine muy importante en España, todo eso precedido por la Fantastic Factory, que también era una productora que hacía productos americanos pero en España, bien, pero hay dos grandes bloques que son el fantaterror y luego lo que llegó después, que es el cine, bueno, el cine de terror, que ya tenía una impronta más quizá americana, que era lo que hacían eso, Jaume Balagueró, Paco Plaza y todos los directores que vinieron a posteriori. Pero en medio de estos dos, un poco antes de la explosión del cine este más actual norteamericano, podríamos decir, pero hecho en España, apareció esta película en medio de la nada, en el año 1997. Claro, yo cuando voy a ver la película, pues me espero una película, pues, eso, bajo presupuesto, que fuera un poco exploit, con ganas de
llevar a la gente a las salas de la manera que fuera y demás. Y veo la película, es que no tiene nada que ver con lo que yo me había imaginado. O sea que no os imaginéis películas, vedlas. Así os lo digo. Porque empieza la película y vemos un hombre desnudo en un sótano que sale corriendo. Se le ve todo, por si tenéis preguntas, se le ve todo al hombre, que cruza por un pueblo y se escapa de algo que no vemos, se sube en un tejado, patina y cae encima de una verja de metal y queda empalado. Desnudo, empalado en medio de un pueblo, de esos pueblos perdidos en medio de la montaña, que está hecho todo a base de piedras una encima de otra, y te quedas, no entiendo nada. No entiendo nada de lo que me estás contando. Bien, sigue la película y vemos la protagonista que está haciendo un programa de misterio en la radio, pero no un programa de misterio de esos de oh, qué misterioso es todo. No, al revés. Es muy crítica, es muy escéptica, habla de esos temas, pero de manera escéptica, que no cree en ellos. Y a partir de aquí se inicia la trama, que no os voy a explicar demasiado porque creo que estaría bien que os fijéis en eso, que le prestéis atención y veáis si os gusta o no os gusta. No quiero achafaros de qué va, porque creo que es interesante, pero es mejor que lo descubráis vosotros mismos. Total, que acaba la película y me digo, no sé por qué no había visto esta película antes. Lo que quiero destacar, el personaje protagonista, interpretado por María Barranco. María Barranco es una actriz española que, si sois de aquí, la conocéis porque ha aparecido en infinidad de sitios, pero es muy destacable su labor en comedia, sobre todo. Es una actriz de comedia muy buena, que interpreta muy bien, a mí me gusta muchísimo, y aquí hace un papel que no tiene nada que ver. Es un papel muy serio, muy introspectivo, muy de matices, que no es lo que estamos acostumbrados a ver, y menos en una película española que no intenta ser un drama de la guerra civil, que es lo típico. No, es una película de terror, atmosférica, y una actriz que hace su labor espléndidamente bien. Luego, los temas que trata, que son la comunicación con el más allá, de distintas áreas, desde a través del blanco de la tormenta, ¿sabéis? Eso, el white noise que le llaman en Inglaterra o en Estados Unidos, que es las interferencias en la tele analógica, desde la comunicación así con espectros, con gente del pasado, a las, creo que se llaman radioplastias, que son las imágenes que aparecen en las paredes, que es un tema que en España es muy conocido porque hay las caras de Belmez. No sé si lo conocéis, es un caso paranormal bastante importante, quizá el más importante que ha habido nunca en España, que era una casa en medio de un pueblo que aparecieron caras de personas en las paredes. No era humedad ni nada de eso, eran caras, teleplastias, a veces se me va la cabeza, teleplastias. Bueno, aparecían esas caras en medio de las paredes y además se movían. Y eso en una casa de una mujer mayor y demás, que bueno, se hizo muy conocida, la gente iba a visitar su casa pagándole y demás. Es un caso muy, muy particular, muy interesante. Aún hay debate sobre si era todo un engaño o no, pero bien, buscad información porque es muy interesante. Y luego, aparte del tema paranormal, que es lo que habla la película, hay otro tema, o distintos temas que hay de fondo, que son los pueblos abandonados, qué pasa con la gente que vive allí. Luego también se habla de la homosexualidad, de la gente que lo mantiene en secreto y demás. Es que hay infinidad de temas. Muchos temas. Y esta película habla de muchos temas, o te abre como mínimo para hablar y discutir de muchos temas. Aunque la película, por encima de todo, es una película atmosférica. Es una película que no intenta dar sustos, ni mucho menos. Es una película contemplativa, podríamos decir, muy tranquila. Van pasando cosas, pero no tiene un ritmo desbordante, ni mucho menos. Es una película de personajes y ambientes. Y que habla uno con el otro, descubrimos alguna cosa, vamos avanzando poco a poco. No hay escenas de acción, ni persecuciones, ni tiros, ni nada de eso. No, es todo muy tranquilo. Y le da un aire que es impresionante. Y eso, si no tienes un buen equipo detrás, no funciona. Por suerte, el director, Villaronga, es un director excelente, que sabe
qué graba y por qué lo graba de esa manera. Y luego tenemos el editor de fotografía que ha dado el salto a Estados Unidos, que es un editor español, y el compositor de la banda sonora que también ha dado el salto. O sea, son dos artistas como la copa de un pino que han hecho infinidad de películas, infinidad de premios a sus espaldas. Es gente de renombre y que bien empezaron en películas como esta. Y aquí hacen un trabajo que yo os digo que es excelente. Además tenemos el contraste entre la ciudad, donde tenemos pisos, art déco, todo decorado de una manera muy particular, muy moderna, con el contraste con el pueblo, que es todo piedras, viejo, abandonado. O sea, juega infinidad de cosas. Y os digo, acabo la película y digo, vaya peliculón que he visto. Pero lo mejor es cuando busco información sobre la película. Porque yo ya en la película la estaba mirando y decía, esto es que me recuerda mucho a Expediente X, a The X-Files. Digo, el peinado de ella es como el de Scully, la chaqueta que lleva ella es como la de Scully, la fotografía tiene recursos muy de Expediente X. O sea, había muchas, las temáticas por descontado es mucho de Expediente X, todo lo que se presentaba en la película es que me recordaba de Expediente X. ¿Qué pasó? Que luego, buscando la información sobre la película, descubro que Villaronga, el director de la película, quería hacer una película, no, una serie de Expediente X situada en España. Resulta que el director era fan de la serie, le gustaba mucho y pensó en hacer una especie de Expediente X, pero la española, con el personaje María Barranco de protagonista, que sería una locutora de un programa de misterio que se dedica a investigar temas paranormales para su programa y demás, y que cada capítulo sería un caso. Es más, ya tenía escrito hasta el primer capítulo que trataría el tema de las caras de Belmez, que es el tema que os he contado antes. Total, que él con su equipo prepararon los guiones ya para buscar financiación para hacer la serie dedicada a eso, a ese Expediente X, versión española, podríamos decir. Pero las televisiones de España decidieron que aquello no tenía recorrido comercial, que a nadie le podía interesar. Y Agustín Villaronga dijo, bueno, si no me producen la serie, que son unos cuantos millones, claro, es una temporada completa, pues me busco la vida por mi banda. Y lo que acabó haciendo fue coger el primer capítulo, reconfigurarlo todo para crear la película y aquí tenemos 99.9. Que hay que decir que es una lástima porque yo creo que Villaronga es un tío con bastante, o era un hombre con bastante personalidad, murió en 2023 si no recuerdo mal, que podría haber hecho un trabajo excelente porque yo creo que no hubiera hecho una simple copia de Expediente X. Era un tío muy listo, con muchas inquietudes, era un tío muy, muy particular, o sea, dentro de la industria era una persona con una voz propia muy marcada, que le gustaba experimentar, jugar, probar cosas nuevas y por eso creo que hubiera funcionado muy muy bien. Pero bueno, no fue así, no le dieron la oportunidad de hacer la serie e hizo la película. Y la película, la lástima es que yo creo que no se supo vender bien, se vendió como una película de terror al uso y yo creo que es una película con una personalidad muy marcada, que sabe exactamente lo que hace y cómo lo hace y por qué lo hace. Y os digo, es una película que yo creo que es atmosférica, que funciona de principio a fin, que crea momentos de tensión impecables, que sabe jugar con eso, con la atmosfera, con la fotografía, con la música. O sea, juega con los elementos, los actores están súper bien. Tenemos caras conocidas como María Barranco o Terele Pávez, que es otra actriz de carácter, una actriz clásica dentro del cine español con mucha carrera. O sea que tenía suficientes elementos para convertirse en un clásico y yo creo que no se convirtió en un éxito porque la campaña, ya os digo, el cartel es horroroso otra vez, pero yo creo que la película podría haber tenido mejor éxito sabiendo cómo venderla. Lastimosamente no fue así y se ha convertido en una película de culto, en un clásico de culto que no funcionó en su momento, pero que ahora tiene un reducido público, que ha juntado un público pequeño, no muy grande, pero que veneran esta película y le dan la importancia que tiene.
Esa película, si no hubiera existido, igualmente hubiera existido Balagareo y demás, pero yo creo que esta película fue la que dijo, se puede hacer un cine de terror y con unos acabados estupendos y que lo importante sea la atmósfera. Solo por eso me quito el sombrero y aplaudo porque realmente fue así. No me alargo más, no sé si conocíais la película, si la conocíais me lo podéis dejar aquí en comentarios, si no también. Y recordad que no cuesta nada seguirme aquí en el canal para hacer más reseñas y demás, como esta y otras películas que tengo en mente que también quiero hablar. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.